has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. A todas y todos y muchas gracias por estar aquí en esta tarde, en esta hora, que a veces pues, pensábamos también el sábado es como un poco las 6 de la tarde, igual preferían estar en el Corte Inglés, no sé. Pero no. Ya vemos. Sí. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en familia, el sentimiento es ese de estar en familia y bueno, con ese sentimiento lo que queremos hacer es compartir y hablar de un tema pues que como cristianos a todos creo que nos interesa y nos atañe, ¿no? Y es pues sobre esta exhortación que el Papa León pues, nos ha enviado a todos a modo de carta pues, para reflexionar. Esta tarde quiere ser, pues, simplemente es una pequeña tertulia entre gente competente que sabe mucho y que le ha puesto cabeza a esto, afortunadamente. Y bueno, ellos son los protagonistas y por esto disculpa en primer lugar la ausencia de Eugenio Reyes, que está en La Palma, y bueno, se le hace un poco complicado llegar a la hora, le perdonamos. Luego el otro Eugenio Rodríguez va a contarnos un poco lo que tenía preparado Eugenio. Pues también, el sábado que viene nos convocamos de nuevo y que nos cuente lo que tenía. Pues vamos a empezar un poco con este orden. Empezará Isidoro, yo les voy a ir presentando un poco a cada uno de ellos. Después Eugenio Rodríguez nos hablará un poco de lo que Eugenio Reyes nos iba a contar. Y después pues ya intervendrán el resto, Marcial, Esther y Elena. Bueno, pues yo me imagino que casi todos conocen a Isidoro. Le pedimos una pequeña biografía a todos. Bueno, saben que es maestro, licenciado en Teología Moral por la Universidad de Comillas, sacerdote desde 1969, que ha tenido distintas responsabilidades, tanto como párroco como delegado diocesano de Pastoral Juvenil, vicario general de la diócesis, rector del seminario. Y bueno, a mí me gusta subrayar esto de misionero en Nicaragua y otras responsabilidades también en el IEM, en el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Ahora dice que es sacerdote jubilado, pero en jubilación activa, ¿no? Bueno, pues todo tuyo, Isidoro. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es rendirle homenaje a esta casa de cultura y encuentro. Buena cosa. Si dijiste antes, un sábado y tal, y aquí estamos, pues esto hay que fomentarlo. Decimos mucho sinodalidad y sinodalidad tenemos bueno, no vean, ¿no? Montamos ahí unos discursos y luego tenemos poco, ¿no? Contacto, poco debate, poca reflexión juntos, incluso supresiones de consejos y pues todo. Entonces, ¿por dónde va la sinodalidad? Bien, pues no conocía yo esta casa, hasta una de las cosas que se ha hecho aprovechando mi ausencia, y cuando llegué me pasé como con las carreteras, que digo, esto no era
En fin, y te entra el miedo. Pues bueno, estupendo, ¿no? Porque es un proyecto para suscitar la reflexión y el diálogo. Y bueno, pues agradezco la invitación a formar parte de esta mesa de hoy sobre la exhortación apostólica Dilexit Te, me amó, del Papa León. Y bueno, celebro también la indicación previa que se nos ha hecho a los que tenemos esta intervención primera, pues que no vengamos a ofrecer un resumen del documento, sino una invitación a la lectura del documento y a un diálogo para favorecer esa lectura, tomar notas y pues genial. Ya muchos de ustedes se han leído, ¿no?, el documento y vienen ya con la tarea hecha y los otros pues se van a poner ya mañana, ¿no?, que no se han metido todavía con el documento, pues abrirán el ordenador y tal, mañana. Y los demás que no lo hacen, que prefieren hacerlo en papel, pues se pondrán en las colas de la librería a buscar el documento para leerlo en papel. Bien. Es un documento programático, ¿no?, del nuevo Papa León, con indicaciones al pueblo de Dios para que nos impliquemos y tengamos todos un norte común en nuestro quehacer como iglesia hoy. No podemos uno para allá y otro a tener como un cauce, unos objetivos generales, pues muy claritos para caminar por ahí. Bueno, el tener un norte común, un quehacer como iglesia, es una propuesta para el presente. Y la pregunta que nos podemos hacer la primera es: ¿en dónde se inspira o se debe inspirar el programa de un nuevo Papa para el quehacer de la Iglesia en el presente, en su hora? Y podríamos preguntarnos, cada Papa pues se sentará un poco después del susto y dirá, a ver, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde tiramos? Bueno, el documento elaborado por el Papa versa sobre el amor a los pobres. Lo centra en esto porque es un asunto de interés suyo. Podría haberse salido de esta temática y haberlo centrado en otros ejes. Leo porque así corro más y enredo menos. Por ejemplo, podría el Papa decir, pues vamos a modernizar la Iglesia, vamos a ver las celebraciones de primeras comuniones y bueno, pues una propuesta de eso, pues miren, ¿no?, porque es lo que a él pues le llama la atención. ¿Podría el Papa León haberlo centrado en algo de su propio interés? El programa de la Iglesia para hoy y hasta el final de los tiempos tiene como objetivo llenar de novedad el mundo con la buena noticia que nos trae Jesucristo, Alfa y Omega, proyecto de Dios para todas las generaciones. No cabe elaborar el quehacer de la Iglesia hoy sin mirar y repasar la buena noticia y el encargo de Jesucristo. ¿Cuál fue el programa de Jesucristo? Dice que después de andar trotando por Galilea, llegó a Nazaret, donde había nacido, y entró en la sinagoga, y le entregaron el rollo, ¿no? Al libro le entregaron el rollo y leyeron aquello del profeta Isaías.
¿Lo recordamos? Tipo, el texto lo recordamos. O nos echas una mano y buscas Lucas, ¿no? Lucas 4, 14, 20. Dice, Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre. Entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos clavados en él. El Papa, ¿no?, nos ofrece su proyecto programático, nuestro proyecto programático sobre los pobres. Nos vamos a ver, ¿no? Miramos atrás para poder orientarnos hacia adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, que dice Isaías, porque me ungió y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. ¿Hay algún parecido? Tiene que haber algún parecido. No podemos salir de ese carril que Jesús nos pone delante en la iglesia para que en cada generación, en cada momento, veamos de qué manera eso lo realizamos. Es un norte que nos ayuda. Si eso no está presente, ¿no?, pues estamos descarrilados. Todas las programaciones, las de cada pontificado, las de los concilios y los sínodos, y las de cada comunidad cristiana, han de buscar cómo acoger y vivenciar hoy el programa y el encargo de Jesús de Nazaret, proclamado en el año 30 de nuestra era. Y es que este fue el encargo que Él les dejó a los suyos. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda criatura. Mateo 16:15. Bueno, y como esta mesa redonda está orientada no a analizar el documento, sino a animar a la lectura del mismo y al diálogo sobre su contenido, entonces me ha parecido que lo mejor que podía hacer para animar la lectura sería ofrecer, ¿no?, algunas preguntas, hacernos preguntas cuando nos ponemos a leer y vamos buscando, ¿no?, la respuesta a una pregunta, pues algo se nos queda. Si no, nos leemos un capítulo entero y al final decimos, bueno, ya lo leí. Y se queda eso en el aire. Bien. Creo que una de las preguntas que nos podríamos hacer, mirando todo el conjunto del documento, podría también, digamos, podría hacerse o deberíamos hacerla, ¿no? Un grupo significativo de cristianos de una cierta, en fin, manera de entender la vida y el quehacer de la iglesia, pues se han plantado, ¿no?, con mucha resistencia ante el magisterio, algunos aspectos del magisterio del Papa Francisco, ¿no? No nos es desconocido. No es tampoco ninguna novedad, ¿no? Cuando Pablo VI nos regaló aquella linda encíclica social suya, Populorum Progressio, ¿no?, pues en algún sitio se dijo que aquello era
comunismo recalentado. Bueno, si por allá atrás se dijo eso, pues es verdad, ¿no? Esa batalla. Bien. Entonces, en las sugerencias para la lectura, creo que con el libro en la mano y la Biblia también al lado, pues convendría ojear todo el documento a ver, porque este grupo se ha encargado, o este grupo, que no es un grupito, ¿no? Sino, en fin, bastante amplio, el Papa, que ahora viene a poner las cosas en su sitio y a corregir aquellos atrevimientos y desmanes del Papa Francisco, ¿no? Entonces, una cosa que podríamos hacer es, con el libro en la mano, o con el folleto en la mano, o si estamos en el ordenador para adelante y para atrás, a ver si hay alguna cita en ese documento del Papa Francisco, ¿no? El pie de página, mirando las citas del pie de página. Bueno, y si entramos luego en el documento y podemos sorprendernos cuando el Papa León dice, bueno, esto que les voy a decir estaba ya iniciado por el Papa Francisco, me encontré con este documento que el Papa Francisco ya inició, y pues lo que he hecho, partiendo de lo que había. Entonces, ¿qué? ¿Dónde se ubica el Papa León respecto a Francisco? ¿Qué bandera trae? ¿No? Bueno, esa es una pregunta que va bien. Y casi que no diría más cosas, me parece, a ver si tengo alguna cosa. Pues creo que lo que se me ocurría era también, pues respecto a cada capítulo, lo primero podría ser esa mirada de conjunto, y después capítulo al capítulo unas preguntitas que, como están escritas en el papel y a lo mejor el grupo las mejora, o el debate las mejora, pues se podría ser útil. Voy a empezar a leer el capítulo primero, y que se puede, ¿no?, plantear una ahí como pregunta. El segundo después, ¿no? El segundo capítulo es una preciosidad, y así, ¿no? Pero eso lo queda para verlo luego, ¿no? Sí, con tu permiso lo vamos a dar luego, porque ya sabemos que si ahora repartimos un folio nos ponemos a mirar el folio y eso nos pasa a todos. Entonces, con permiso de Isidoro, lo repartimos después, ¿verdad? Y vamos a seguir con... Muchísimas gracias, lo primero, Isidoro. Nos ha puesto un marco, ¿verdad?, para toda la lectura, pero también para esta charla. Yo quisiera, como el segundo punto, pasa, Eugenio, pasa, claro que sí. Bueno, pero siéntate ahí para que te saque mejor en la cámara. Bueno, Eugenio nos va a comentar un poco lo que Eugenio Reyes va a hacer un poco de portavoz, ¿no? Así como de ventrílocuo. No. Eso, pedirme a mí, eso es imposible. Yo voy a decir lo que me dé la gana. Lo que ha mandado Eugenio Reyes lo pondremos en internet y lo tendrán accesible, ¿no? Yo quiero plantear un par de líneas abiertas que creo que se deben de dialogar entre los cristianos. Que una es el lugar de Dios en la vida. Estos días alguna gente muy contenta porque Rosalía está cantando de Dios, y hay otra gente que estamos más bien enfadados, que nos parece una utilización, como, no sé si se acuerdan, cuando el carnaval, ¿no? Entonces dicen, está bien, ¿cuándo hay que hablar de Dios? A todas horas hay que hablar de Dios, ¿no? En un momento, ¿no? Entonces ese es un diálogo, yo creo, muy interesante. Y en esta exhortación es interesante porque no siempre los documentos de los papas, los documentos sociales, no siempre han hablado de Dios. Es casi una moda. Gente tan piadosa como Pío XII o León XIII o Pío XI no hablan de Dios en sus documentos sociales. Estaba la vida piadosa por un lado, la relación con Dios, los documentos sobre oración, y los documentos sociales se hablaba de la realidad. Y luego ha habido una
evolución en la cual los papas han ido diciendo, no, hay que ver si nosotros somos solidarios, por ejemplo, porque queremos ser imagen de la Trinidad, por ejemplo. Dios es un papá monárquico, un jefe mandón que envía a su hijo, o Dios es más bien una familia, casi podríamos decir autogestionaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué tipo de relación tienen entre ellos, ¿no? Entonces, son los papas más actuales los que cada vez han metido más el tema de Dios cuando hablaban de temas sociales, ¿no? Y hay gente que le parece bien y hay gente que le parece mal, pero este sería un tema de diálogo muy interesante. Este documento habla claramente de Dios. Y este es el segundo tema que a mí me gustaría introducir, no se va a dialogar hoy, pero que creo que se debe dialogar en la Iglesia, es hasta qué punto el cristiano tiene como algo esencial el ser pobre. Si la pobreza, por ejemplo, ha habido mucho debate al respecto, ¿no? Hay quien dice, la Iglesia de los pobres. Hay quien dice, la Iglesia puede ser rica, pero que sirva a los pobres. Y cada papa, cada teólogo tiene que tomar una decisión. Y Francisco, en su estilo súper práctico, decidió decir Iglesia pobre y para los pobres. Pobre, ser pobre y para los pobres. Y casi todos los documentos tienen internamente este debate, de forma que normalmente los papas intentan no dejar a nadie fuera. Entonces, Amancio Ortega y el otro también pueden ser, también son, pero va habiendo un acento, un color, por así decirlo, un tono, yo creo, hacia lo que Juan XXIII llamó Iglesia. Forma parte esencial, sin querer echar a nadie, así, sin hacer ahora una nueva excomunión de los ricos, pero más bien va formando parte del magisterio de la Iglesia la idea de Iglesia de los pobres. ¿En qué punto está eso en este Papa tan prudente y tan suave en algunas de sus manifestaciones? Este Papa ha puesto este acento diciendo que Dios fue pobre. Entonces, no echa a nadie, pero si somos imagen de Dios, nos queremos parecer a Jesús y dedica un montón de números a decir que Cristo se hizo pobre, que Cristo fue pobre, que existe el protocolo del juicio final, le han puesto este nombre desde Francisco, el protocolo que dice lo que somos es el juicio final. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Entonces este es otro debate, otra reflexión, a mi juicio, esencial en la Iglesia. Dense cuenta que a veces hasta cuando leemos las lecturas, a mí me ha pasado en sitios de lo más variopintos. Va alguien a leer la lectura de San Pablo y dice, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su riqueza. Y el texto dice enriquecernos con su pobreza. Y la gente sabe leer. Pero hay algo aquí adentro que hace hasta cambiar la lectura. Y lo he visto hacer a gente muy variopinta, ¿eh? Lo he visto ver a gente sencilla, a gente leída y a gente menos leída. Entonces, yo sí creo, no me alargo, que este es un tema importante para el cristianismo. Nosotros somos, los cristianos, somos los que recogemos alimentos para los pobres, somos los que hacemos políticas. El otro día me invitaron a un sitio con una moqueta que casi me caigo. No sabía que había moquetas de ese calibre, pues sí, casi me caigo, de lo difícil que era caminar con aquellas alfombras. Los cristianos somos gente que desde la moqueta vamos a hacer leyes que hagan mucho asistencialismo, que repartan mucho dinero, o forma parte esencial del cristianismo ser pobre. Entonces, en este documento, ni el Papa Francisco lo dijo, ni este lo dice, que sea imprescindible ser pobre. Pero pone una pista muy importante, porque si pinta a Dios y a Cristo como pobres,
pues lo pone casi como algo muy necesario. Muchas gracias, Eugenio, por tu aportación. Bueno, no le presenté, me faltó eso, no lo tenía aquí en el guión. Bueno, pues nada, vamos a seguir. El resto de los ponentes aquí presentes tenían como la parte más práctica, me dijeron. Les tocaba a ustedes hablar como de la parte más práctica. Así que yo creo que, así como les metieron a los tres en el mismo saco, pues el orden de intervención lo deciden ustedes. Les voy a presentar a los tres de golpe y así luego, si quieren, se van pasando el micro según les apetece. ¿Vale? Marcial Morales, bueno, yo busqué en internet la biografía y esas cosas. Tengo así como 3 páginas, pero no se nos yo la grabé. Bueno, tuvo muchos cargos y ahora creo que está jubilado. Es jubilado activo también. Sí. Bueno, y no les voy a leer todos los cargos, ¿no? Mejor no, ¿no? Bueno. De Esther, yo también le pedí a Eugenio la biografía y me dijo, es secretaria insular de comisiones obreras. Yo voy a decir otra cosa que me gustó, que estudió en la UNED, yo también estudié en la UNED, por eso lo digo. Y luego me dijo Eugenio, dice, y está en toda causa justa. Eso me gustó mucho, y por eso lo digo. Y bueno, Elena, esto va de Valleseco, casada con Fernando, vive en Arucas, laica, militante, pertenece a la UMO, que luego si quieres nos explicas, es maestra y a pesar de cumplir años, sigue en proceso de crecimiento, de formación y de maduración como persona, como cristiana, como profesional. Bueno, pues entre ellos tres está el diálogo para seguir comentando y hablando y animando a leer. No sé, si le apetece el micro. Venga, Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero es trasladarles un caluroso saludo sindical desde la Ejecutiva Insular de Comisiones Obreras aquí en Gran Canaria. Agradecer, por supuesto, a la Casa de Encuentro y Solidaridad, la Casa de la Cultura Encuentro y Solidaridad, la oportunidad de compartir este ratito con ustedes un sábado por la tarde. Yo al Corte Inglés hace mucho tiempo que no voy, pero mira, me estaba planteando ir a Ikea a mirar unas cositas. Me da tiempo. Yo antes de comentar, cuando Eugenio contacta conmigo, Eugenio, y me dice, oye Esther, para la encíclica de Papa León XIV, yo dije, ay, se equivocó de Esther. Yo dije, bueno, pero le contesté, y digo, ay, pues sí, soy yo. Y cuando dice la encíclica de Papa León XIV, exhortación apostólica Dilexit Dei, yo dije, en canario, ¿acuarlo? No, ni idea de lo que me estaba hablando. Por supuesto, yo tengo 2 defectos, más. Uno de ellos es que no sé decir que no. Y luego, a veces me meto en algunas cosas que digo, a ver cómo sale. Pero bueno, me ha liberado de que no tengo que hablar desde la parte cristiana. Por lo tanto, voy a hablar de lo que sé, ¿no? Desde el aspecto un poco sociolaboral. Y tras una lectura entretenida de ese documento, tras ver también una rueda de prensa de 1 hora y media del Vaticano, entendí un poco de qué me estaba hablando Eugenio. Que era un mensaje para los cristianos y las cristianas, entendiendo yo desde mi humilde entendimiento con el debate, con el documento, centrado en el amor al pobre, una invitación a abrir el camino también a los pobres bajo una premisa de que Cristo está en cada uno de ellos y de ellas. Esa primera exhortación apostólica del Papa XIV, que ya voy aprendiendo qué es eso, ya esto entra dentro de mi conocimiento para toda la vida, donde denuncia la economía que mata, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición, la emergencia educativa, con la que reivindica que no se puede separar la fe del amor por los pobres. Con todo esto, y ahora escuchando que hay parte del último Papa, parte del primer Papa, hasta me siento ser privilegiada de que hayan contado conmigo en este acto tan importante para ustedes. Por lo tanto, es un privilegio. Desde una mirada de una buena o no creyente, una buena o una mala no creyente, pero que compartimos desde luego esto que había comentado en esa exhortación y también la base del respeto a los derechos humanos, la justicia social,
la dignidad de las personas, ¿no? De lo que estamos hablando, una cuestión también de dignidad, justicia social y por supuesto que la paz de los pueblos. Y partiendo de esa idea y bajo esta premisa, bajo este sistema capitalista, neoliberal y deshumanizado, que incentiva, no solo incentiva, sino genera, en mi opinión, una confrontación de los pobres contra los más pobres, o una mayoría social de la sociedad que ignora a las personas pobres, las ignora, no las vemos, es invisible. Dice Adela Cortina que ese rechazo o miedo al pobre es a quien no tiene nada que ofrecer. Esa aporofobia, ¿no? Como le describe ella, que sepan que en el 2017 la palabra aporofobia fue la palabra del año. Sí, una palabra nueva, incluso reconocida en el 2017 en la Real Academia. Y bueno, antes de compartir un poco, no sé cuánto tiempo tengo, pero con eso de aquellos dos defectos que tengo, que es uno que no digo que no y otro que no suelo preguntar, pues yo me hago una composición de lo que me toca hacer y cuando llego la composición que yo me haga puede coincidir o no. En esta no coincidió mucho, pero bueno, voy a intentar un poco, muy brevemente, desde el sindicato, ¿no? Desde el mundo del trabajo un poco y centrándonos en la pobreza, ¿no? La pobreza laboral que cada vez, desafortunadamente, no hace falta decirles que aún está a la orden del día. Y yo quería centrar en tres cuestiones. La Constitución española, nuestra máxima norma, reconoce el artículo 35 que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia. Y yo mirando el documento, que me lo leí, el documento en el capítulo 4, la Constitución Pastoral, Gaudim, dice que tiene que tener el derecho a poseer bienes suficientes para sí y su familia, y es un derecho que a todos corresponde. Hay una similitud entre esto y lo que dice la Constitución española. Voy un poco rápido para no coger mucho tiempo. El artículo 40, es que me parece interesante, ¿no? El artículo 40 habla que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa. De manera especial se realizará una política orientada al empleo. Toda la riqueza del país, y ya voy con otro artículo, el 128, y es el último, hay muchísimos más, pero bueno, en estos tres me centré. El 128 dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Bueno, y además habla en la segunda parte que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica mediante ley que se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Bueno, yo ahora reflexiono, bueno, pues entonces los poderes públicos deben de protegernos a nosotros, las personas trabajadoras, en aquellos supuestos donde los agentes sociales, los sindicatos, no llegamos a acuerdo con las patronales que estamos ahora en Canarias con un montón de convenios que no quieren firmar, y que el gobierno tiene facultades y herramientas para intervenir legislativamente con el objetivo de reducir esa pobreza. Y primero, con una voluntad política, y segundo, con un cambio radical en sus prioridades, poniendo a las personas en el centro de esas políticas, ¿vale? Claro, partimos de que estamos diciendo que se puede intervenir, que la Constitución española lo está diciendo. Esto pasará cuando pasemos a aquella fase de que no tengamos lo que dije al principio, un sistema capitalista, neoliberal, deshumanizado, que genera pobreza, que genera desigualdad. No sé si me estoy pasando ya con el tiempo. Voy un poco... Quería decir alguna consideración y luego digo la parte que
Como sindicalistas somos disciplinadas, entonces, pues nada, ya después me penalizan, penitencia. Yo la cumpliré o no. Algunas consideraciones que me parecen muy importantes para hacer una pequeña radiografía, como estamos en Canarias. Si yo digo Madrid, Barcelona, Canarias, pues resulta que somos la comunidad autónoma más afectada por la crisis de la vivienda y la subida desorbitada de los alquileres, con estas dos ciudades, las dos ciudades más grandes del país. Y antes de venir aquí a mediodía, en los informativos que hablábamos que junto con Barcelona y con Madrid somos también la tercera, detrás de ellas en pobreza y de más desigualdad de todo el país, más desigualdad de todo el país. Que el 45% de las personas que viven de alquiler, casi la mitad, están en exclusión social. Eso es un dato que sacó Caritas esta semana en el informe de FOESA. Que somos la comunidad autónoma que más crece en España en el Producto Interior Bruto, de todo el país. Por lo tanto, todos sabemos, llegamos a la conclusión que tenemos unos datos macroeconómicos muy buenos, excelentes, ya lo saben. Llegada de, lo hubiera dicho Eugenio aquí, Eugenio Reyes, la llegada de turistas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no se traslada a la población ni mejora los datos de pobreza, al contrario, crece y aumenta la desigualdad. Y por último, un poco, según las estadísticas del impuesto sobre el patrimonio de 2023, este dato me pareció interesante y hasta desgarrador, que dice que el 0,3% de la población canaria tiene un patrimonio que supera la mitad del Producto Interior Bruto, el 52,4%. Jamás se había alcanzado esta cifra, o dicho de otra manera, más de 7.000 personas, 7.113 personas y sus familias se reparten 52.810 millones de euros en bienes y derechos y destinan el 17% de su riqueza a bienes inmuebles. Bueno, la propia agencia, el informe de la agencia tributaria, habla que en el 2019 el patrimonio de ese mismo 0,3% era del 47,5% del PIB. Ha aumentado en estos 4 años y crecido 5 puntos. Por lo tanto, llega la reflexión que mientras nosotros y nosotras, la población canaria, estamos con graves problemas por una vivienda en la que da forma a unos proyectos de vida, los ultrarricos de nuestras islas tienen depositado en el sector inmobiliario el 17% de su fortuna en los momentos más duros de la pandemia. Para nosotros, para la mayoría social, los poderes económicos se estaban lucrando y siguen y siguen. Y termino un poco con la parte que realmente me tocaba, ¿no? Que era un poco poner algunas propuestas, ¿no? Las líneas de acción y demás. Es que al final me gustó hasta lo de la exhortación, estuve ahí, estuvo muy interesante. Hay algunas cositas que son muy similitudes a nosotros. Hablaba, lo apunté por aquí, el Papa León XIII. No, Papa León XIII. En 1891 habló también de la situación del obrero en la industria, que no era garantía de dignidad y que se necesitaba un orden social justo. Y nosotros, a través de nuestro secretario general, Unai Sordo, hablamos desde el 2000, bueno, incluso antes hablamos de un nuevo contrato social para el siglo XXI, en la línea que hablaba hace casi 100 años todavía, ¿no? 1891, Papa León XIII. Tenemos cierta similitud, a pesar de que, bueno, que no estemos dentro del paraguas como cristianos y cristianas, sin embargo, las cuestiones las compartimos. Y propuestas. Bueno, la pobreza en Canarias tiene raíces estructurales, ¿no? Esto de la pobreza lo estamos viendo toda la vida. La pobreza en Canarias es multifactorial, puede ser muchas veces por el modelo productivo. Hemos estado siempre con un unimodelo productivo. Cuando ha sido tabaco, cuando no fue el tomate, cuando no fue, y luego el turismo o la papa, pero siempre uno, y siempre lo soltábamos y cogíamos otro, lo soltábamos y cogíamos otro, y aquello de diversificar, pues nunca se hizo, ¿no? Pues esas raíces estructurales que es ese modelo productivo, esa insularidad, los altos costes de la vida, la precariedad laboral, por lo que las políticas públicas encaminadas a su reducción requieren un enfoque integral, y se detalla alguna propuesta de comisiones obreras, como son, cuando cambiamos
el modelo principal, que es el capitalismo. Mientras no hagamos esto, pues, no sé si a ese comunismo que decía, como decía, comunismo recalentado. Bueno, me gustó eso. Nosotros también decimos en nuestra casa que el compromiso no se jubila, también estamos por ahí. Bueno, una de las cuestiones que nosotros hablamos de mejorar y aumentar y mejorar la renta canaria de ciudadanía, asegurando que llegue a más familias y se coordine en mayor medida con el ingreso mínimo vital. Mejorar, por supuesto, la política de vivienda pública, facilitando su acceso a un régimen de alquiler. La vivienda ha pasado en estos 20 años, hace 20 años, para nosotros y nosotras la vivienda no era un problema. Recuerdo de ser joven, hace mucho tiempo, decían, bueno, desde que me independicé, nos compramos una casa o no sé qué, y conseguíamos, porque era fácil, hace 20 años. Ahora es el primer problema que tenemos en este país, la vivienda. Por lo tanto, hay que incidir en esa política de vivienda, reforzar los servicios sociales municipales con más personal y digitalización para agilizar esas ayudas. Ampliar el acceso gratuito a educación infantil de 0 a 3 años para facilitar la inserción laboral de las madres. Programas de apoyo alimentario, sanitario y educativo para familias en exclusión. Planes de empleo específicos para jóvenes y personas paradas de larga duración, vinculados a formación en sectores estratégicos, energías renovables, economía azul, digitalización, turismo sostenible, agricultura ecológica, y salir de esos cursos de formación que las patronales se cierran de camarero, camarera y de ahí, cuando sale del sector servicio, que precisamente es una de nuestras cuestiones de sectores de bajo valor añadido y con unos salarios de los más bajos del Estado, que me faltó decir. Incentivo a empresas que contraten a colectivos vulnerables, bonificaciones en cotizaciones y subvenciones con contratos estables, pero para personas en colectivos vulnerables, que ahí tenemos parados de larga duración. Lo tenía en un PowerPoint porque no sabía cómo era esto, pero que son datos que yo solo voy a pasar a bastante interesantes, de los datos de las personas que tenemos de mayores de 55 años parados de larga duración, que ya no ven un futuro ni presente ni futuro. Bueno, microcréditos y apoyo al emprendimiento local, a los autónomos, a las pymes, a la economía circular, reforma del régimen económico y fiscal de Canarias para que las ventajas fiscales se vinculen realmente a creación de empleo y actividad productiva real, no solo a beneficio de los empresariales, ni la última modificación que se ha hecho, que hubo un acuerdo en el Parlamento de Canarias para que se destine de vivienda, pero no a vivienda pública, a viviendas sociales, que luego en 5 años sabemos que va a pasar a manos privadas. Por supuesto que es una cuestión de fiscalidad, pero una fiscalidad progresiva y lucha contra el fraude fiscal. Que pague más quien más tiene. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y contra el fraude fiscal, que hablamos de un porcentaje, se habla de un 28% de economía sumergida. Garantizando más recursos públicos, más recursos para políticas sociales. Y también revisión del IGI reducido para bienes básicos y energía. Porque da la casualidad que con el IGI del pan, leche, pagamos igual nosotros que los ultra ricos. Por lo tanto, ahí también hay que darle una vueltita para aliviar la carga de los hogares vulnerables. Y bueno, no sé si me he pasado de tiempo, disculpadme. Y bueno, paso. Ella de Valleseco y yo de Barcelona. Muy bien. Y que nadie nos conozca. Bueno, pues nada, pues ante todo quería decirle que estoy aquí por culpa de Loli, que es una enredadora que está por allá, y que cuando me llamó digo, pero se puede saber que ha visto Loli en mí para que me llame a esto, y yo estoy asombradita. Pero después resulta que ahora le tengo que dar las gracias. Gracias a Loli me he leído esto antes de lo que me lo iba a leer, porque estaba programado para leerlo en mi grupo de vida, pero es que además me lo he leído, y no solamente lo he leído, sino que he intentado rezarlo y compruebo que me hacen falta más horas de rezo, porque es de una riqueza impresionante. Yo soy la primera, siento por ustedes, pero soy la primera que estoy aprendiendo de esta lectura, así que muchísimas gracias, Loli. Soy una de las beneficiadas, espero que ustedes también, cuando se lancen a leerlo, lo hagan. Como decía antes Isidoro, no solamente refrenda al Papa Francisco, no solamente lo nombra
en los distintos capítulos, sino que es que además lo de la historia de que la iglesia es una iglesia de pobres no viene del Papa Francisco. ¡Wow! No es que al Papa Francisco se le iluminara de repente la cabeza. No, 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 es que esto viene desde el Antiguo Testamento, señores. O sea, que es que el Papa Francisco no es que fuera un iluminado. Es que la iglesia de toda la vida, desde antes del Papa Francisco, y los animo a leer, o sea, porque nombra aquí una cantidad de gente, de santos, de los padres de la iglesia. Señores, yo trabajo en San Juan de Dios, pues nombra a San Juan de Dios. Pero es que antes de San Juan de Dios hay 10.000 más, y junto a San Juan de Dios otros tantos. O sea, esto no es algo que el Papa León se lo haya sacado porque tiene debilidad por el Papa Francisco, y total, ya que el Papa Francisco lo tenía hecho, pues vamos a sacarlo. No, 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 es que esto es mucho más grande. Y los invito a leerlo porque además fíjense lo que dice. La iglesia en cuanto cuerpo de Cristo siente como su propia carne la vida de los pobres, que son los pobres parte privilegiada del pueblo que va en camino. ¡Wow! Esto no es que una apuesta por los pobres, esto es decir que la iglesia son los pobres, que los que estamos en la iglesia somos pobres. Dejémonos de estar mirando a los pobres de fuera. Es que yo soy la primera pobre. Es que lo de la humildad es que queda clarísimo. O sea, señores, la humildad no es algo a lo que yo tengo que alcanzar para ganarme la gloria. No, no, es que es lo natural que yo tengo que tener, porque es que yo no soy perfecta. Y como mínimo tengo un par de pobrezas, como mínimo. Y mi iglesia en la que yo estoy, soy yo, ustedes, el otro, el de más allá, y por supuesto los que tienen hambre, y por supuesto los que son pobres económicamente. Pero hay muchísimas formas de pobreza, y esta iglesia es una iglesia de pobres, porque es de un pueblo pobre. Y empieza diciendo, como decía Isidoro, Dios se hizo, ¿se acuerdan? Dios se hizo hombre. ¿Por quién? Por nosotros. Pero no se hizo un hombre cualquiera, se hizo un hombre pobre. Y se hizo pobre por nosotros. A ver qué necesidad tenía el Señor, yo decía el pobre hombre, Dios, de hacerse pobre con nosotros. Pues se hizo. Y se lo hizo por nosotros. Pero porque nosotros somos pobres. O sea, que dejémonos de chorradas, que no hay que estar yendo a buscar al pobre allá, que sí, que hay que ir a Nicaragua, que hay que ir a Mozambique, hay que ir a Somalia, que la tenemos muy abandonada, que hay que ir a la República del Congo, hay que ir a tantos sitios que no nombramos, además, por supuesto, de Gaza, por supuesto que hay que ir a Gaza, por supuesto que tenemos que luchar por Ucrania, pero es que hay muchos otros pueblos que llevan muchísimo más tiempo en guerra y no se nos ocurre nombrarlo. O sea, hay mucha gente pobre. Somos muchos, pero es que nosotros somos los primeros. Entonces eso de que no vemos pobres, creo que no es cuestión de óptica, es cuestión de saber mirar, porque es que ya yo, solo aquí con mirar para adentro, ya me veo unas cuantas miserias, ¿vale? Entonces, empezando por ahí, además define que no hay un solo tipo de pobreza. Habla de los pobres por economía, habla de los pobres por marginación, habla de los pobres por pobreza moral y espiritual, de la cultura, pobres de cultura, pobres de la situación en debilidad, y pobres que no tienen derecho, ni espacio, ni libertades. Y creo que en Canarias llevamos unos añitos que vamos sabiendo de esta gente que no tiene ni derecho, ni espacio, ni libertades. ¿Se les ocurre quién? ¿Saben a quién se me vino a mí a la mente? ¿A ustedes? Sí, creo que tenemos muchísimos emigrantes y mucha trata a consecuencia de esto, que no tiene nada. Entonces, somos la iglesia de los pobres. Pero que, insiste, no es necesario estar buscando debajo las piedras.
Lo único que es necesario es que tenemos que estar con los ojos medianamente abiertos. Esta semana, como decía ella, salió el informe FOESA. Cáritas la tenemos en todas las parroquias. Mensualmente hay un fin de semana para los pobres. ¿Por algo será? La realidad actual, ya hace un tiempo, y mirando para Cristina, en la escuela sociopolítica vino un economista y ya dijo que el sistema capitalista estaba totalmente fracasado. Ya lo dijo, pero es que nos lo dijo a nosotros que estábamos allí hace un año, pero es que esto ya ellos ya lo sabían desde hace tiempo. Ya no es hora de que pongamos medios y de que nos pongamos a trabajar para ver qué otro sistema necesitamos, qué otra forma de ser iglesia y de estar con los demás hermanos necesitamos. Por otro lado, nos habla de que hay que cambiar la mentalidad, porque no es cuestión de cambiar la esencia, sino la mentalidad. Los cristianos estamos metidos en esta sociedad y también tenemos ideas de esta sociedad y estamos contaminados con lo mismo que todo el mundo. Pues vamos a IKEA todos, vamos al Corte Inglés cuando rebaja todo, vamos al chino y vamos a comprar en internet todo lo que podemos. Y no se nos ocurre pensar es que si compro en este chino, pues resulta que es que está trabajando con gente. Se nos ha olvidado de que las cosas económicas se están consiguiendo a base de salarios pésimos en el tercer mundo o aquí. Y entonces, pero da igual, hoy da igual donde compre, porque todo viene de China. Da igual, la ropa del Corte Inglés viene de China, la de IKEA viene de China y la que compro por internet viene de China. ¿Cuál es la diferencia? Que a uno le sube más el precio que a otro, pero viene de China. ¿Cuánta gente de aquí está cosiendo? A mí me ha costado encontrar una señora que me suba al cuello porque yo no tengo ni tiempo y ya mi madre no la tengo y yo no sé ni usar la máquina de coser porque me he dedicado a estudiar y a dedicarme a mi profesión. Y me ha costado, y en Aruca ya no hay. Me creo que venía a 7 Palmas. Eso es supuestamente una zona más rica. Pues en 7 Palmas hay una tienda de costura que arregla vueltos y que arregla cositas. Y me he tenido que venir ahí. Y tú dices, jolín, manda narices. Ya en Aruca no hay nadie. Vale, entonces, señores, nadie hace nada. Quiero arreglar unos zapatos y ya no, si te sale más económico, me lo dio un zapatero. Fui a arreglar el tacón y me dice, no, pero es que ya te sale más económico comprarte otro. Y yo me quedé alucinando. ¿Vale? Entonces, somos una iglesia de pobres. Cuando todo lo que necesitamos, o la mayoría, lo tenemos que traer de fuera, incluidos nuestros alimentos, y tenemos los campos abandonados, somos pobres. Hay una asociación en Aruca que se llama Suidesa, que lleva muchísimos años intentando que la gente, sacarla del paro, para educarla y que se dediquen a la agricultura y puedan alimentarse de la agricultura y luego vivir, no malvivir, sino vivir de la agricultura. Y no arranca. No arranca porque la gente no quiere volver al campo. ¡Qué pobres somos! ¡Qué pobres somos! Y los aguacates se venden a 14 euros el kilo. ¡Qué pobres somos! Y al agricultor, por supuesto, no se le da 14 euros el kilo. 0,25 los limones. Es que no hay justicia social, no hay moralidad en el dinero, no hay ética. ¡Qué pobres somos! No hay ningún tipo de ética. Un trabajador puede estar trabajando 7 horas y media, ¿y cómo cobra? Como jornada parcial, y le falta media hora para la jornada completa. Pero eso es legal. ¡Qué pobres somos! Somos un pueblo de pobres. Y bueno, y a mí
se los recomiendo. El Papa León no deja títeres sin cabeza, si lo sabes leer, evidentemente. No es tan escandaloso como el Papa Francisco, pero habla de que la Iglesia no se sale de ninguna de las necesidades que hay a nivel social, porque en la Iglesia también hay marginación. Primero somos pobres, porque somos un pueblo de Dios, pero es que una de las pobrezas es la marginación, y en la Iglesia la hay. La hay. ¿A cuántas de nuestras parroquias va gente de la cárcel que ya ha salido de la cárcel? La gente de trata de blancas va a nuestras parroquias y se siente acogida. Los migrantes se sienten acogidos. ¡Wow! ¿Hay acogida en nuestras parroquias? Los niños, hacemos misas para los niños. ¿Contamos con los niños? No hacemos misa con los niños. Hacemos misa para los niños. Hacemos misa para los enfermos, no con los enfermos. Hacemos misa por los marginados, pero no con los marginados. Estamos de enhorabuena, así todo, porque la mujer que era una marginada dentro de la Iglesia aparece. No era marginada. Estábamos en todos lados en el servicio, sacando todo para adelante. Gracias a las mujeres, la Iglesia se mantiene con gente en las iglesias. Y gracias a las abuelas, los niños siguen viniendo a la primera comunión. Pero la mujer no tenía ningún poder, ahora parece que lo va teniendo. ¿Y los homosexuales? No, esos no son. Sí, pero sí lo son. Son hijos de Dios también. ¿Y los divorciados? Pero es que también son bautizados. Además, hay algunos que no lo son, pero que también son hijos de Dios aunque no estén bautizados. ¿O no? Entonces, tenemos marginación y el Papa lo dice. No nos libramos de nada. Entonces, señores, qué pobres son. Bueno, pues buenas tardes. Yo también fue culpa de Loli que estuviera aquí. Y sí, estaba enredado con la exhortación. Me viene muy bien también, como decían, profundizar en ella. En primer lugar, una exhortación de un Papa que cuando estábamos todavía, después de recién fallecido el Papa Francisco, un día le pregunté a Isidoro, ¿tú crees que el Espíritu Santo nos va a equivocar otra vez? Y vamos a tener un Papa decente, y los equivocos parece que sí, parece que temíamos que fuera algún diplomático de esos del Vaticano que no, pero bueno, parece que es una línea y por tanto estamos hablando creo que afortunadamente, de una línea de continuidad con el Papa Francisco, que fue desde luego aire fresco, como lo fue Juan XXIII y después vino Pablo VI, como lo fue de otra manera Juan Pablo II y después vino Benedicto. Creo que en este momento pues se produce esa preciosa continuidad y además que la Iglesia haya sido capaz de dotarse de un Papa de la periferia y misionero. Parece que son dos cosas que el concepto que tenemos del Vaticano parece que es un error provocado por el Espíritu Santo. Y además de eso, también a mí me sorprende y me alegra un montón saber algo que es una grata paradoja, y es que siempre los cambios han venido de abajo arriba y siguen teniendo que venir, pero tener en la cabeza de la Iglesia un Papa con esta clarividencia, con el sentido común que manifestaba Francisco, con esa opción continua por los pobres, y que este hombre, que al principio cuando salió con aquel ropaje un poco más antiguo y uñudo, este hombre viene, no es lo mismo, ya no, pero parece que sí, parece que de hecho esta exhortación es la terminación de los apuntes, que se encontró, los cogió y los remató, y de punta a cabo son magisterio del Papa Francisco, y como dice muy bien el propio León XIV, son continuidad de un magisterio que él, desde el principio, que él resalta muy bien, que viene incidiendo siempre en ese estilo. Creo que marca estilo desde el principio, empieza hablando de los pobres en el centro, por tanto no hay ninguna duda, y a continuación hay algo que a mí me hace un análisis de la realidad que suscribiría cualquier persona que esté implicada, entiendo, como dice, porque siempre está implicada en la transformación social.
habla del grito que representa la condición de los pobres, del grito a la humanidad, a la vida y a la propia Iglesia. Habla de los rostros, los numerosos rostros de la pobreza, y se centra en la mujer, que es doblemente empobrecida. Habla de algo que el Papa Francisco puso en la actualidad, de la cultura del descarte y de la indiferencia, de los marginados invisibilizados. O sea, que bueno, que no hace falta ir lejos, como decía ahora, que va uno por las canteras, hay un montón de gente allí, para la que nadie mira. Luego hay otras afirmaciones preciosas. Dice: la pobreza no es casualidad, y se enfrenta directamente con el neoliberalismo que está ganando elecciones por todo el mundo, diciendo que esto no es una cuestión de meritocracia. Como alguien decía muy bien, crea más desigualdad el código postal que el código genético. Es decir, el que nace en un barrio de Las Palmas, periférico, tiene todas las opciones, y lo del ascensor social es mentira, no hay ni ascensor social ni escalera siquiera. Aquí no se asciende el que nace pobre, si escapa de la cárcel. Quiero decir que hay gente que hace ese reconocimiento y lo remata después cuando habla de las causas, diciendo, lo titula estructuras de pecado que causan pobreza y desigualdades extremas. O sea, no se corta un pelo, llama las cosas por su nombre. Se hace referencia a la conferencia de Puebla para calificar las estructuras de injusticia como un auténtico pecado social. Por tanto, usa una categoría teológica para llamar a las cosas por su auténtico nombre. Habla de la dictadura, de una economía que mata, y de que mientras unos acumulan. Hicimos un dato recientemente en la Escuela de Formación Sociopolítica, que en España hay 3 personas que acumulan más riqueza que 10 millones de españoles y españolas. 3 personas. No sabemos lo que son, por tanto no los vamos a nombrar para que no meternos con ellos. Por tanto, hace ese análisis. Habla además de la alienación social que supone ignorarlos, vivir como si no existieran. Y luego el critica directamente, vuelve a la carga con el modelo vigente exitista y privatista. Es decir, hace la pregunta directa: ¿este modelo de sociedad se plantea si merece la pena invertir en los pobres o la culpa de ellos? Creo que mucha gente, muchos también creyentes, afirman con absoluta rotundidad: pobres no son porque son vagos, porque este tipo de cosas, ¿no? La cultura del éxito, la cultura de... Entonces, y luego, por supuesto, muy en la clave del Papa Francisco, habla también del planeta. Es decir, por un lado, este modelo de consumo produce tantos residuos que ya no van a caber en el planeta, pero además, el señor que cruza el Atlántico en jet provoca una contaminación que sufren sobre todo los pobres, que él la sufre muchísimo menos. Luego, por supuesto, un siguiente bloque me parece precioso, que yo creo que es el centro de lo que quiere decir cuando habla se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial por los más pobres. Da por tanto carta de naturaleza a este principio, que lo dice él mismo, lo abrió en la Iglesia, en la teología de la liberación, y afortunadamente hoy es magisterio, es contenido que todos, afortunadamente, todos nos recuerdan que asumimos, que hay gente, había gente rezando para que se muriera el Papa Francisco, ¿no? Seguirán rezando, curas incluidos. Entonces, hay otra afirmación: la Iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la Iglesia, en definitiva, debe ser un lugar en que los pobres tengan un sitio privilegiado, y añade: no se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. Con lo cual, y luego hace referencia a esa referencia entrañable a Francisco en aquella primera intervención ante la prensa, a cuánto quisiera una iglesia pobre y para los pobres, que ya antes se comentó, y los 4 verbos de Francisco también lo repiten. Los pobres, la misión de la iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias geográficas y existenciales es que deben ser acogidos, protegidos e integrados. Me parece también que habla, algo muy bonito, reconoce los movimientos populares y su aportación. Habla, ahí creo que se quedó un poquito corto, pero bueno, el Papa tampoco es perfecto, lo infalible ya no lo creíamos nosotros, la infalibilidad es
un bien común. Sí hace un reconocimiento muy claro del papel de los creyentes. Y bueno, en definitiva, para terminar, para que hablemos todos, si cuando habla de los retos, hay algo que me parece que un par de cosas que dice: el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social, que afirma en toda la exhortación que lo son, sino una cuestión familiar, son de los nuestros. Es decir, somos y luego cuando dice que la iglesia no puede reducir su actividad a una oficina de la iglesia, sino estar cerca, y algo que pasa aparentemente desapercibido, cuando dice que se nos pide dedicar tiempo, prestarles amable atención, etc., y buscando desde ellos la transformación de su situación. Eso que lo dice poquito, es decir, ¿quién transforma la situación? La comunidad, los pobres. Creo que está invitando en definitiva al desarrollo comunitario, como le llamamos ahora. Y termina, hay un trozo, una actualización. Yo tuve la suerte de asistir a la misa que dijo Francisco cuando el 6º aniversario de Lampedusa, y él hablaba de los que trabajan con inmigrantes como los nuevos samaritanos. Pues es una terminología, la de los samaritanos, que hace suya León, y dice algo en lenguaje narrativo en el 106, no es muy largo, dice: cuando encuentro una persona durmiendo a la intemperie, puede ser en los palmas, en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos, y yo lo de mis impuestos, son las disculpas. O puedo reaccionar desde la fe, y quizás hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristiano. O sea, que lo resumen. Y dos cositas finales. Yo he hecho falta algunas cuantas cosas también. La primera, y sí, espero que sea la traducción, porque ya me escandaliza un poquito. El lenguaje no es inclusivo. El lenguaje es solo para los hombres. El todo no le costaba nada haber dicho todas las personas. No sé si eso, a lo mejor es la traducción, ojalá. Luego, la visión de los pobres, reconocemos que es una visión teológica y por lo tanto una visión idealizada. También los pobres tienen sus cosas. Así que aquí, luego me llama la atención que en toda la exhortación habla realmente de empobrecidos, pero usa la palabra pobre. Sería precioso que hubiera usado la palabra empobrecidos, porque los enriquecidos son la causa de los empobrecidos. Yo cuando fui a Cuba, nos decían los cubanos, a Pino y a mí, quiero que para vivir como ustedes hace falta 4 planetas. Es decir, nosotros hay empobrecidos porque nosotros, luego, en el análisis que hace de la desigualdad, y de la desigualdad social y ambiental, genial, pero en la desigualdad entre los países, hace referencia a una frase de San Pablo II, San Juan Pablo II, que a mí me gusta mucho. Porque dice: los países ricos ayudan a los pobres, no, los países ricos dejen de vivir a costa de los pobres. O sea, es una especie de llama a la caridad de los ricos hacia los pobres. No. Si los ricos no los siguieran expoliando, no estarían pobres. Entonces, ahí, digo, es una crítica cariñosa, evidentemente, pero creo que luego creo que también le falta autocrítica en torno al papel de la Iglesia frente a la pobreza. Tenemos una tradición preciosa, pero también tenemos también para dar y tomar en cuanto a riqueza, en cuanto a complicidad con las dictaduras como la española. Tenemos también mucho por lo que pedir perdón. Por lo tanto, una palabrita autocrítica también hubiera estado bien. Eso lo estoy diciendo a ustedes, se lo tenía que haber dicho, pero aquí. Luego, también he hecho falta que hubiera hecho una referencia explícita a otras religiones y a otros compañeros de camino, no creyentes. Sí. Explícita, o sea, en esta batalla tenemos, ella está dirigiéndose a los cristianos, diciendo cómo eso que decía Isidoro, programático, qué tenemos que hacer. Pero hombre, no podemos ser sin ir de la mano con otras religiones y con otros creyentes, porque digo yo, porque el ateo tiene una creencia distinta, pero que son al final compañeros de camino. Y también he quedado falta un poquito de una referencia al mundo joven, a la gente joven, pero desde luego me parece precioso la referencia a las periferias, muy de Francisco,
hace referencia a las periferias geográficas de las que él viene, a las existenciales, la soledad, las de este cuarto mundo nuestro, a los descartados e invisibilizados y desde luego a la naturaleza dañada. Termino, dice en 7 frases: es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata, en la que las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente mientras que las de la mayoría están cada vez más lejos. Vivimos y tenemos que actuar en un mundo que normaliza la desigualdad y que descarta a las personas más débiles. No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El Señor de la historia en los pobres sigue teniendo mucho que decirnos. La Iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. Se nos pide que los pobres cambien. Y luego 2 frases que creo que son: uno, el vete y haz tú lo mismo, que es una oración samaritana, es un poco el resumen de qué es lo que nos está pidiendo. Y lo último, y yo te amé, el yo te amé final, yo te he amado, no dice los peninsulares, que yo te amé, ¿no? Es una traducción nuestra, que además lo traduce y dice: yo te amé a través de el gesto cercano, la lucha estructural, etc. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para todos. Bueno, pues ahora sería el momento de las preguntas o de compartir, ¿no?, todo lo que pues, nos ha podido suscitar. Quizás también, como decía antes Isidoro, quizás más de uno ya lo hemos leído y también ha hecho mover algo. O lo que se ha comentado aquí, se ha hablado, pues también ha hecho que nos preguntemos alguna cuestión y, bueno, es el momento de que el micro empiece a rular por ahí. ¿Hay alguien por ahí que quiere comentar algo? Si no hay, ¿tú tienes 2 preguntas? Pues nada, te le paso. Dice el Papa habla de la diaconía como el servicio. Por tanto, la diaconía no tiene tanto sentido litúrgico como de servicio a los pobres, ¿no? Lo digo por lo que estamos viendo ahora en estas misiones. Digo por aclararlo. Y lo segundo, la liturgia. Una iglesia a los pobres tendría, verdad que la liturgia es universal, pero tendría que tener. Nosotros hicimos en San Pedro una celebración que pidieron una persona, porque habían muerto 2 personas en la calle, y los que estaban allí estaban como un punto de lugar. O sea, la liturgia, ¿en qué puede cambiar? Para que los pobres se sientan. Yo voy a alguna celebración evangélica y es verdad que a veces parece una fiesta, parece un poco superficial, pero la gente se siente implicada. Claro, se responda. Lo primero que dices es La diaconía. La diaconía. Están ordenando diáconos para celebrar. El diácono no, pero los diáconos no se inventaron para celebrar, sino al revés. Nosotros, dijeron los apóstoles, estamos desbordados, ¿no? Perdón. Y pues vea, échenle una ojeada a la comunidad y dieron a 7 para que se dedicaran a ese tema. Y eso eran los diáconos, ¿no? También está claro, bastante por lo menos avanzado, que no solamente los valores de esos diáconos, sino que también ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia diaconiza, ¿no? Pero ese es su cometido primero. Y después, como los demás, pues también tienen, porque celebrar, lo segundo era La liturgia. De la sensibilidad de la liturgia por lo que ocurre, por los pobres. Dense una vuelta por África y ya está. Porque eso lo tienen conseguido los africanos. También bastante los latinoamericanos. La misa es un fiestón todo el mundo interviniendo y tenemos que aprender eso. Tenemos unas celebraciones encartonadas, ¿no? Pues que sí, hay que seguirlo trabajando. Sí, yo precisamente
hablando una de las partes de los desafíos, pues por ejemplo el Papa nombra que es necesaria cambiar la mentalidad, que la pobreza en Europa está creciendo, igual que crece a nivel mundial, que ya no podemos decir que bien que vivo en el primer mundo, eso no. Y luego nombra de forma especial la doble pobreza que sufren las mujeres en situación de exclusión, maltrato y violencia. Y entonces yo llevo un tiempo diciendo, pero ¿dónde estamos? Cuando en la época de ETA salíamos todos a la calle y nos pusimos con las manos en alto y teníamos un miedo impresionante, pero ahí estábamos con las manos en alto diciéndole a ETA, no más muerte. Y salieron todavía muchos con muchísimo más miedo todavía en el País Vasco. Y no, esto no puede ser, ¿no? Entonces yo me molesté y me metí en internet con esto de que hoy en día se consigue todo. Y entonces dice, en un año, ETA, por ejemplo, en 1980, ¿sí? Causó 14 asesinatos, ¿vale? Y en el 2023, solo en el 2023, hubieron 58 asesinatos de mujeres. Solo en el 2023. Eso directamente por su marido o expareja. Pero fuera de ese ámbito, fueron 22 mujeres asesinadas, 12 por temas familiares, 4 sexuales y 6 sociales. Si a los 58 le sumamos los 72, solo en un año se está matando más que en la época de ETA. En 43 años que estuvo activo ETA, de 1968 a 2011, ETA causó 850 horribles asesinatos, 2.600 heridos y 90 secuestros. Terrible. Teníamos más que justificado lo de ir allí y levantar las manos. Entre 2003 y 2023, solo en 10 años, hay 1.245 mujeres asesinadas. Yo no veo la comparación en la respuesta social. Yo no la veo. Entre 2013 y 2023, 491 mujeres de 18 años. Entre 2007 y 2023 se recibieron en el teléfono 016 1.245.319 llamadas pertinentes, es decir, que eran llamadas de mujeres que estaban en situación de riesgo, de peligro de muerte. Entonces, sin embargo, se lo digo como cristiana, nos hemos manifestado muy poco los cristianos ante esto. Y en la Iglesia, que en su época se rezó por la paz y intervinieron los obispos, fueron puntos importantes para la pacificación del País Vasco. La Iglesia estuvo ahí, metió la pata también en otros momentos, pero la Iglesia estuvo trabajando por la pacificación en el País Vasco, y eso es innegable. Sin embargo, por la dramática situación de las mujeres en España que están en pobreza, señores, nos tenemos que poner las pilas. Yo no sé si ustedes lo ven, pero hay como un general, es contagio de la sociedad. Hay como un adormecimiento o una paradez, como las cosas pasan pero calma. Ya no me vale lo de la agitación, no sé, sí, vamos a protestar pero con serenidad, no tranquilidad, esto no. Entonces, a mí me falta que las comparaciones, dices tú, era la misma, somos los mismos españoles, muchos, no le podemos echar a las culpas a los jóvenes, pero vaya cambio. Lo pedí, pero no era
era para lo que acaba de decir Elena, pero yo igual completo, un poquito por el lugar donde me muevo, ¿no? De compromiso, en la Delegación de Migración. Otro dato fuerte, casi 10.000 personas muertas en el mar en el último año, el año anterior. 10.000 personas. Dice, bueno, pero ellos se lo buscaron, dicen algunos. No. Producto de las necropolíticas europeas. Si todo esto se organizara de otra manera, estas muertes no ocurrirían. Y hay un círculo de silencio, es que ya ni salen, pero bueno, cuando salen los números. Bueno, y ahí estamos algunos que intentamos denunciar, ¿no? Y después, respecto al documento, yo recordaba el documento que salió precisamente de la Pastoral de Migraciones, que ya no se dice para los migrantes, sino con personas migradas, ¿no? Con. Ese con yo creo que es importante, pero no solo para los pobres, la pobreza en las migraciones, también para todo tipo de pobreza. Con el trabajo pastoral, con. Entonces, en el documento, a mí no lo he leído, aquí Cristina creo que sí, también podría responder, y los que lo han leído, si queda claro, ¿no? El trabajo con, y que estén con nosotros y nosotros estamos con ellos y juntos, pues claro, hablamos lo que dijo al principio Isidoro de sinodalidad, pero es que se quedan palabras bonitas, o sea, ahí es donde está la sinodalidad, cuando vamos caminando juntos y hacemos cosas con. Y en la liturgia, me gustó mucho la aportación de Marcial. Yo soy un empecinado en que eso hay que revisarlo y es una de las cosas que ahora mismo o nos ponemos las pilas o ya vemos lo que está pasando. En el Pilar el 99% de personas que van a las Eucaristías son más viejas que yo. Y yo tengo ya mi edad también, o sea, tengo 79, ¿no? Pero después con los niños, ¿qué hacemos? Que le estamos diciendo que vayan que tienen que ir los padres con los niños, pero es que yo soy incapaz de decirle vengan a esta fiesta, entre comillas, porque de fiesta nada, las liturgias o las revisamos, pero ahí no se mete. Y las cosas que se aportaron para el sínodo, de todos los grupos que lo trabajaron, espero que de ahí salga algo, porque digo, ¿dónde están? Bueno, a mí ha habido dos cosas que me han llegado, ¿no? La primera es la que dijo Isidoro sobre el tema de sinodalidad. Esto se asemeja mucho más a cualquier cosa que se ha hecho. Es decir, hay un documento en la Iglesia y es necesario en una comunidad debatir, comprometerse, ilusionarse, conocer. Esta es una de las formas, ¿no?, que debemos de, porque si no, si ya pasamos a la liturgia, que es una de las cosas que es negativa dentro de la Iglesia, ¿no?, pues nada, muerta generación, muerta la liturgia, ¿no? Es necesaria esa renovación, yo también abogo por ella. Y mira que se dijo en los grupos del sínodo esto mucho y abundantemente por parte de todos, ¿no? Pero no ha cambiado, no ha habido un cambio, ¿no? Luego, otra cosa que me ha llamado la atención es la de Eugenio, espiritualidad y acción, que no es un dualismo en la Iglesia, que no es una forma de dos vías, sino que es una sola vía, una sola persona. Somos materia y somos espíritu. Y esa espiritualidad está por desarrollar dentro de la Iglesia. No se nos educa, no se comenta desde la palabra de Dios. Y yo creo que es necesario ese camino, ¿no? Hubo un pacto, el pacto de las catacumbas en el 62, creo que fue, donde 64 obispos públicamente dijeron:
vamos a vivir la pobreza. Y hacemos este compromiso social. A mí me gustaría ver con este documento un gesto, pero no se lo pido a los obispos, que no lo van a tener. Lo pido a la Iglesia Canaria y a nosotros, que somos Iglesia. Y a todas, abierto a todo, a sociedad, a sindicatos, a política. Vamos a hacer un pacto, vamos a cuidar a estas personas, vamos a cuidarnos, la cuidadanía, que tanto hablamos de ella, ¿no? El cuidar el planeta, el cuidarnos nosotros mismos y el cuidar de los demás. Los pobres tienen que estar ahí, los primeros. No sé si este gesto creen que es posible. Yo diría que es posible, pero creo que no lo podemos esperar del Papa. Vamos a ver la celebración que se tuvo en Roma con la juventud, ¿no? Para celebrar, ¿no? Pues, quiénes cantaban, cómo estaban sentados ahí, alrededor del altar, ¿no? Una serie de mitras, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde estaban los jóvenes en esa celebración? La misma humildad del Papa, aquí le hablaba, ¿no? Creo que en eso él tiene su gran pobreza. Como en la Iglesia, todo no lo tiene que hacer el Papa. A veces tenemos más suerte y otras veces menos, según los ámbitos. Pues la pregunta es, leámonos las cuestiones, leámonos por ejemplo este documento y preguntémonos qué podemos hacer, qué debemos hacer, que también me parece que una de las limitaciones que tiene el documento es que no se concreta. El capítulo 5 tendría que ser, vamos a descender, ¿no? Y a ver por dónde tiramos. Pues se queda eso. También eso que Marcial apunta, de que el documento tiene una mirada a la Iglesia tan positiva, es muy lindo, como dijiste, ese repaso a la historia, todo lo que ha hecho la Iglesia por los pobres desde el principio, por mí, oye, y ahora, segunda parte, y las meteduras de padre que ha tenido la Iglesia, los pecados de los que tiene que pedir perdón a la Iglesia. Eso está ausente del documento. Pero bueno, el documento tiene su belleza y tiene su limitación, ¿no? Y eso por lo de la sinodalidad y la participación, pues las cosas también tienen que salir de abajo para arriba. Yo soy una cristiana, algo ignorante, pero yo el día que León XIV salí al balcón, me tiró para atrás. No me creía lo que estaba viendo. Entonces, hoy en día todavía no me transmite lo que me transmitió el Papa Francisco. Yo cuando lo vi salir al balcón, digo, pues si es el Papa que vamos a tener, y espero que con el tiempo vaya a cambiar. Yo simplemente quiero comentar y el tema de... es muy fácil hablar de la Iglesia y a mí me gusta recordar una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía: el problema de la Iglesia soy yo, ¿no? Han dicho algunos de ustedes que quizás haya que dar un paso y sentándote con pobres, entre los pobres, hablo de enfermos mentales, discapacitados intelectuales, estando con ellos y con su familia, las miradas, la necesidad de acompañamiento y de estar con ellos, eso te despierta una sensibilidad. Y digo cualquier otro tipo de pobreza, como decía Elena y como han dicho algunos de los ponentes. Quizás haya que ir ayudando a despertar esa sensibilidad, aparte de la espiritualidad, acercándose a esas realidades, invitando a acercarse. Había un hermano de San Juan de Dios, también trabajó como Elena en San Juan de Dios, que trabajaba en comedores sociales de los hermanos de San Juan de Dios. Una vez, uno de los que estaban allí, que hacían cola todos los días, que vivía en la calle, hablando con él, dijo: hermano, es muy fácil desde arriba mirar y ayudar a dar la comida. Siéntese un día con nosotros en la mesa.
Al día siguiente se sentó y me dijo, Fernando, es impresionante la diferencia. Y me derrumbé. Me he dado cuenta que siempre he sido prepotente. Yo tengo el poder y se lo sirvo al otro. Ahora, cuando estoy abajo, duele. Y es muy duro. Entonces, esa sensibilidad quizás habría que ayudar a despertarla, ¿no? A estar y a ser pobre, como han dicho y como se dice en otros documentos que no me he leído, que me tengo que leer. Y sobre todo, rezarlo. No, yo decía, enhorabuena por este acto. Yo vine aquí con curiosidad porque el martes en el ISTI, en la semana teológica que se celebra esta semana, esta fila, vamos a tener una mesa redonda sobre este mismo tema. Y yo he venido a aprender, a ver lo que se decía. O sea que, y me ha parecido muy interesante ver lo que se llama la recepción, o sea, cómo hemos recibido el documento, ¿no? Los que lo han leído. Yo lo leí el mismo día que salió por la mañana, yo por la tarde lo saqué en papel y me lo leí todo, ¿no? Y me causó unas impresiones tal, y eso primeras y tal, que ahora he ido madurando con el tiempo, con la relectura y tal. Y bueno, no voy a echarles el rollo yo aquí ahora, pero sí decir que, por ejemplo, es interesante hacernos una pregunta, no solo cómo lo veo yo cuando yo lo leo, sino cómo reciben o cómo están recibiendo este documento la gente que está fuera de la iglesia. Porque lo que dijo Marcial, que insinuó, que es muy interesante, es decir, parece que la iglesia todo lo ha hecho bien en cuanto a los pobres, y esa es la impresión que sacas cuando lees el documento de corrido. Después lo vuelves a leer y empiezas a ver frases aquí y allá y tal. Yo desde la dinámica, eso lo voy a decir mañana, y lo adelanto aquí el martes, en la dinámica de los movimientos apostólicos, nosotros estamos acostumbrados a ver, juzgar y actuar. A esta carta le falta el ver, o sea, no hace una mirada realista, concreta, sobre el mundo de la pobreza a lo largo de la historia de la humanidad y en la actualidad. Es decir, hace unas pinceladas ahí, tal, le falta el ver. También le falta el actuar, le falta qué tenemos que hacer, sino que lo único que la carta yo la situaría en el juzgar. Dice lo que deberíamos hacer, lo que la palabra de Dios nos dice, la historia de la patrística, los documentos de la iglesia, todo es lo que debe ser. Pero lo que ha sido la iglesia de ellos, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando nombra la esclavitud, la nombra una sola vez, nombra a los redentoristas, o sea, a los mercenarios, a las órdenes que sacaban cautivos y tal. Pero no se pregunta quién causaba la esclavitud, si era la iglesia y era el cristianismo, eran los cristianos. Es decir, la esclavitud no se resolvía sacando cautivos, sino condenando la esclavitud. Y el Papa Francisco dice, en Fratelli Tutti, dice, a mí cuando veo que todos somos hermanos y todos somos iguales en dignidad, me llama la atención que la iglesia hayamos tardado tanto tiempo en condenar la esclavitud. O sea, en el siglo XX o XXI empezamos a ver que eso de la esclavitud era mala. Pero ¿y qué hacíamos nosotros, la iglesia, en el siglo V, VI, VII, VIII, hasta el siglo XIX? Es decir, falta en la carta una reflexión autocrítica, porque si no suena a un discurso triunfalista, ¿no? La iglesia siempre ha estado al lado de los pobres en la historia. Eso es muy fuerte decirlo, ¿no? La iglesia ha hecho mucho por los pobres, ciertamente, y hace un repaso muy interesante. Pero esa otra visión me parece que es importante. Saber no solo cómo recibimos nosotros el documento, sino cómo lo reciben, por ejemplo, la gente de fuera. Incluso esos movimientos populares que se citan en un momento, cómo acogen la carta. Eso es muy interesante, lo que se llama la recepción, ¿no? Cómo se recibirá este documento. Yo dudo que sea un documento programático en el sentido de que realmente marque el pontificado de León XIV. Yo creo que es un gran homenaje a Francisco. Él le dedica de los 130 notas, 58 son de Francisco, quiero decir, la mitad de las notas son, y es un gran homenaje a Francisco, a la continuidad, etc. Pero tiene ese aspecto, esas lagunas, que yo creo que es bueno que críticamente los cristianos aprendamos a reflexionarlas. Yo también lo
lo leí, lo sigo leyendo, porque la primera lectura que hice, le comenté a Esmeralda, digo, un poco tibio, le di. Fue lo primero, ¿no? La primera impresión que me causó. Luego lo fui leyendo ya con más calma, con más tranquilidad, y orándolo un poco, y entonces sí que fui descubriendo momentos y aspectos que me parecían que eran clave. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo es cuando hace referencia a la iglesia latinoamericana, porque además yo creo que la pone como ejemplo, de alguna forma, igual lo podía haber puesto todavía más, ¿no? Pero la pone, porque hace además alusión a las distintas conferencias episcopales en distintos momentos, y dice una cosa que me parece que es importante, que lo podía haber dicho de otra manera, pero bueno, utiliza ese ejemplo. Y es que los pobres tienen que ser protagonistas, que es que parece que siempre vamos por encima, y lo dice en otros momentos, que eso de ir desde arriba, ¿no? Los pobres tienen que ser protagonistas, y la iglesia latinoamericana ha sido ejemplo de eso, ¿no? Eso me pareció muy, muy importante. Otra cosa que me resultó también en la lectura es la llamada a esa denuncia profética, que a lo mejor la estamos olvidando, y a ese compromiso además sociopolítico también. Yo creo que lo que pasa que es eso, que no son cosas que plantea de manera abierta. A lo mejor el Papa Francisco era como es esto, ¿no? O sea, era más directo, ¿no? Y como que va ahí, pero bueno, si lo descubro, eso a mí sí me llama, ¿no? Me ayuda, pues eso, a reflexionar, a repensar. Después hay cosas que antes también comentaba Marcial que yo he hecho en falta. Una de ellas, por ejemplo, es hacer más alusión a la guerra como causa de pobreza. Tú hablabas antes de sí que lo nombran, la deuda, ¿no? O sea, hay cosas que sí que son causas y que hoy en día además lo estamos viviendo, ¿no? Y luego hay ahora cuando hablaba Felipe, recordaba, ¿no? Toda la primera parte de la historia de la iglesia, yo decía, Mardo, digo, ¿y las mujeres? Quiero decir que es una historia, la historia de la iglesia, tal y como aparece ahí, es una historia de hombre. Santa Luisa de María. Sí, nombra algunas, pero pues si no que no los diga. Quiero decir que es verdad, que yo creo que lo que intenta es reconocer pues esa historia que ha tenido la iglesia de cercanía a las personas pobres, ¿no? Y es cierto, yo no dejo de reconocerlo. Otra cosa que es verdad que no entra en las causas, pero bueno, que no sé, que ahí también me pareció que a lo mejor esa parte igual, no sé, se podía haber expresado, no lo sé, pero bueno, que son cosas que sí que vi, pero me quedo a nivel general con lo que decía. La denuncia profética, el compromiso sociopolítico, que a veces nos olvidamos de él, y además una cosa que él dice también, que tenemos que echar mano en ese compromiso de lo que dicen la ciencia también, de lo que dicen las políticas, o sea que a veces hacemos análisis como muy alejados de lo que es la realidad. Y por último, ya termino, hace un llamamiento así en distintos momentos a esas espiritualidades que antes estábamos hablando, ¿no? Esas espiritualidades que hay en la iglesia que están alejadas realmente de lo que está pasando en la historia, de lo que está pasando y le están sufriendo las personas concretas, ¿no? En nuestra sociedad. Solo por alusión. Hay un punto que dice: cualquier comunidad de la iglesia, en la medida que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución. Es muy crítica con esto, o sea, es exigente. Lo que tú dices, lo lees y tal, pero luego hay determinadas afirmaciones que tú dices, ole. Y lo que habla de Sudamérica, textos completos de Aparecida. O sea que no se moja, pero tampoco es tibio desde mi punto de vista. Sí, mi pregunta es para Isidoro, a ver si me ayuda a discernir la duda que yo tengo, porque en la adaptación del documento dice
el Papa León XIV de que los pobres es el centro del Evangelio. Y como tú antes en tu introducción hablaste de la línea, de la otra línea que nos conocemos todos, que yo dudo que ellos entren en el documento porque ellos practican todo lo contrario al tema de los pobres. A ver si me ayudas a discernir, porque es la duda que yo tengo. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos en la parte conservadora, la parte tradicionalista, la cidentina. Pues claro. La otra línea de la iglesia. Porque las cosas son, y después ese son no lo comparten todos, ¿no? O sea, vamos a ver quiénes son los que definen la verdad, lo que está, quién nos vamos a fijar. Vayamos, en eso sí que nos ayuda el Papa, el capítulo 2, ¿no? Veamos, a ver cuál es la verdad, la verdad cristiana. Pues si está ahí, está ahí. Y no queda otra que decirle, pues lo que están ustedes haciendo, esto no coincide. Y a mí me parece que sí, en eso sí que aporta, ¿no? Si esto no es. No tiene que entrar, no cabe. O sea, que la duda que yo tengo es de que la parte conservadora caminemos en comunión y juntos en sinodalidad. Eso es lo que yo... Pues irnos ayudando, pero la vida siempre es pelea y nos vamos a encontrar con que buenas cosas. Así que no hay otra. Si dijera, se lanza y ya está todo, ¿no? Uno agarra algo, el otro no agarra nada, el otro se pone en contra. Así es. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Les damos las gracias a todos ustedes por haber venido, por compartir este ratito, de verdad, de corazón. Varios avisos. No se vayan sin la guía práctica para leer y asimilar Dilexit de Papa León XIV, escrita por Isidoro Sánchez. Bueno, escrita, pero no para decir esto está ya. Yo creo que nos quedó claro. Vamos a ver si animamos a la lectura, ¿no? Y no decimos, bueno, ya tenemos 4 ideitas, o sea que animar a otros. Pero puede ser bueno que eso lo hagamos pues, haciendo una hojita así con preguntitas. Y yo lo que he hecho aquí es capítulo por capítulo unas preguntas que yo creo que hay que echar un repaso. Yo creo que en esta casa hay además capacidad para eso, para cogerlas y cambiarlas y tal, y reducirlas o lo que sea, pero que bueno. Voy a leer el capítulo primero. Oye, si no tenemos una pregunta o dos ahí, pues lo leo y ya lo leí, ya está. Pero no se me aclara ahora. Bueno, a lo mejor esa metodología, nada más. Y entonces esta hoja no es para decir, pues, hombre, esto está y esto lo vamos a publicar, sino mirarlo y titularlo. Sí que sirve para uso personal y grupal. Más avisos. El día 28 de noviembre, Luis Campos, el parlamentario, vendrá a hablar de la ley del despilfarro alimenticio aquí, en Casa de Encuentro. Y a las 7. El 11 de diciembre será la inauguración del Belén, que llevan todo el año ahí haciéndolo. ¡Qué río! Y en la mesa hay chapas a 50 céntimos, ¿no? Ese es el aviso que tenía que dar, ¿no? Pues ya está. Muchísimas gracias y ¿Hay un compartir? Sí, va a haber un compartir los que quieran, si quedarse, pues también hay un compartir. Muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Buenas noches, soy Elena, soy maestra de educación especial
Hemos estado esta noche aquí en la Casa de la Cultura y Encuentro, en una mesa redonda, entre amigos, entre hermanos, hablando sobre esta carta de Il Existe. Creo que es una carta que merece la pena ser leída, ser reflexionada, ser rezada, ser valorada, criticada, pero merece la pena estar con ella, porque los pobres estamos con ellos todos los días y es nuestra misión seguir a su lado, seguir acompañándoles y ayudarles a que ellos desde su crecimiento y proceso personal salgan adelante. Un abrazo grandote. Un encuentro de los que echamos de menos, porque en estos tiempos de sinodalidad parece que encontrarnos gente de distinto pelaje, vamos a decirlo, incluso pues gente de iglesia, pero también gente de los sindicatos, hablando en torno a un documento del Papa León en el que se habla de los pobres, de los empobrecidos, de qué podemos hacer como cristianos, pero también como sociedad ante ello, pues son lindos momentos para encontrarse y bueno, que prometemos repetirlos e invitarles a todos ustedes. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.